Este trimestre hemos estudiado varios principios de interpretación bíblica, pero los mejores principios hermenéuticos no servirían de nada si no conducen a una práctica alegre del mensaje bíblico. La exposición de las Escrituras no es solo un ejercicio intelectual. El objetivo de cualquier estudio de la Biblia es más que adquirir conocimiento de la cabeza. Si se hace correctamente, conducirá a la obediencia del corazón. Es una obediencia que es más profunda y más significativa que la simple conformidad externa. Conducirá a una vida alegre, a la felicidad, a la voluntad de Dios. Y las verdades de las Escrituras deben ser vividas, no solo deben ser creídas. Dar respuesta al mensaje bíblico es posible solo a través de la obra transformadora del Espíritu Santo que trae las palabras de las Escrituras a una nueva vida, porque Él enciende el deseo en nosotros de abrazar las verdades de las Escrituras y seguirlas con corazón y mente. Y el mejor ejemplo de esta respuesta en las Escrituras se encuentra en Jesucristo, quien mostró cómo tratar con la palabra de Dios e implementarla en la vida de uno. Jesús nunca anuló las Escrituras, pero constantemente señaló a las Escrituras como la norma autoritaria y la última norma incluso para sus palabras. Jesús también nos dio ejemplos de pasar tiempo tranquilo en soledad con la palabra de Dios. Y esta disciplina es algo que tenemos que recuperar intencionalmente en nuestro mundo agitado. También podemos llevar a cabo la Escritura cuando la memorizamos. Y a menudo cantar las palabras de la Escritura las anclará firmemente en nuestras mentes y corazones y nos animará. Bien, con esta introducción en un momento más regresaré. Ve por tu Biblia. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este práctico y sabio consejo bíblico de Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El mejor método de estudio de la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de las Escrituras. Lo que es cierto para la educación en general también vale para el estudio de la Biblia. En particular, se aprende mejor no solo leyendo o escuchando, sino practicando lo que se sabe. Esa obediencia abre un cofre de tesoro lleno de bendiciones divinas que de otro modo estaría cerrado para nosotros y nos lleva a un modo emocionante y transformador para aumentar nuestra comprensión y conocimiento. Si no estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios, y no estamos dispuestos a practicar lo que hemos estudiado, no creceremos. Y nuestro testimonio se verá afectado porque nuestra vida no estará en armonía con nuestras palabras. Crecemos en gracia y sabiduría por medio de modelos inspiradores que nos ilustran lo que significa vivir por la palabra de Dios. No hay mejor ejemplo y ninguna fuerza motivadora más poderosa que Jesucristo. Nos dio un modelo a seguir. Vivió una vida en plena armonía con la voluntad de Dios. Y hoy estudiaremos lo que significa vivir por la palabra de Dios y bajo su autoridad divina. Estudiar la palabra de Dios con cuidado y con el método apropiado es muy importante. Pero igual de importante, quizás aún más, es que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. El objetivo final de estudiar la Biblia no radica en adquirir mayor conocimiento, por maravilloso que sea. El objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine, cambie nuestras vidas y nuestra forma de pensar. Eso es lo que realmente importa. Estar dispuestos a vivir la verdad que hemos aprendido significa estar dispuestos a someternos a esa verdad bíblica. Esta lección a veces implica una lucha intensa, ¿verdad? Porque estamos librando una batalla para decidir quién tendrá la supremacía en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Y al final solo hay dos lados posibles para elegir. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es
el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sí, Dios obra en nosotros, pero lo hace a través del Espíritu Santo, el único que nos da sabiduría para entender las Escrituras. Además, como seres humanos pecaminosos, a menudo nos oponemos a la verdad de Dios. Es nuestra naturaleza. Y librados a nuestros propios recursos, no obedeceríamos la palabra de Dios nunca. Nacemos como enemigos y Dios nos reconcilia, nos muestra que nos ama y nos pone en armonía con su plan. Por eso, sin el Espíritu Santo no tenemos afecto por el mensaje de Dios. No hay esperanza, no hay confianza, yo diría, no hay moral. No hay respuesta al amor. A través del Espíritu Santo, Dios en verdad es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo es un maestro que desea llevarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras y a la apreciación gozosa de la palabra de Dios. Trae la verdad de la palabra de Dios a nuestra atención y nos da nuevas nociones sobre esas verdades para que nuestras vidas se caractericen por la fidelidad y la obediencia amorosa a la voluntad de Dios. Quiero leer un párrafo muy especial de Elena de White en Testimonios Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, página 493. Dice, nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad. Oh, cuánto anhelamos esa experiencia. La presencia de los ángeles es real, la presencia del Espíritu es real. Y de esta manera interpretamos las cosas espirituales espiritualmente y podemos seguir la palabra de Dios con alegría mañana tras mañana. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Eso lo acabamos de leer 2 veces, pero lo podíamos repetir hasta una tercera vez porque es una gran verdad. Porque este versículo dice que debemos mantener firme la palabra de vida. ¿Y qué crees que significa eso? ¿Y cómo hacemos eso? No hay mejor ejemplo a seguir ni más inspirador que el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? Estaba familiarizado con las Escrituras y estaba dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y cumplirla. Mira lo que dice Lucas 4, versículos 4, 8, 10 al 12. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo empleó Jesús las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Y qué nos dice esto sobre cuán centrales deben ser las Escrituras para nuestra fe, especialmente en tiempos de tentación? Jesús conocía bien las Escrituras. Estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla de memoria. ¿Qué tal nosotros? ¿Cuánto memorizamos? Esta familiaridad con la palabra escrita de Dios debe haber sido el resultado de un tiempo precioso y de calidad con Dios estudiando las Escrituras. Si no hubiera sabido las palabras exactas de las Escrituras y el contexto en el que aparecen, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo. Porque el diablo también citó las Escrituras y las usó para sus propios propósitos engañosos. Por eso es que el mero hecho de citar las Escrituras como hizo el diablo no es suficiente. También es necesario saber qué más tiene que decir la Escritura sobre un tema dado y conocer el significado correcto. Solo la familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará, como a Jesús, a no ser engañados por el adversario de Dios, sino a resistir los ataques de Satanás.
Una y otra vez leemos cómo Jesús abría las mentes de sus seguidores para que entendiesen la Escritura y los refería a lo que está escrito. Asumió que quienes leen las Escrituras tienen la posibilidad de comprender correctamente su significado. Él decía, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para Jesús lo que está escrito en las Escrituras era la norma y es la norma según la cual debemos vivir. En Juan 7:38 Jesús, la palabra de Dios hecha carne, remitió a sus seguidores a lo que dice la Escritura. Solo a través de la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que testifican acerca de Él. Jesús mismo estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras y con el tiempo profético. La palabra de Dios entregada por escrito. Jesús estuvo dispuesto a hacer de eso lo principal. Y la pregunta es, ¿qué debemos nosotros hacer también? ¿Estamos dispuestos a hacer de la palabra escrita lo principal? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia al usar las Escrituras en tu batalla contra la tentación? ¿La estás usando? ¿O será que caes en la tentación porque no usas la palabra? Es decir, cuando fuiste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia o a citar las Escrituras o a cantar? O tal vez el lugar donde estás no te ayuda o no te inspira para cantar. O a donde asistes o lo que estás viendo no cuadra con la presencia de Dios en ese lugar. ¿Cuál fue el resultado y qué aprendiste de esa experiencia? Sabes que a veces nos confundimos y algunos predicadores colocan a Jesús versus la Escritura. Pues para ellos tiene más valor que la Escritura se cuadre a sus conceptos que lo que el mismo Jesús les diga. Mira, San Juan, esto no es nuevo, San Juan 5, 45 al 47. No penséis que voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? ¡Qué poderoso mensaje! Jesús nos da un mensaje poderoso acerca de su relación con la Biblia. Y algunas personas afirman que cada vez que Jesús habló, sus palabras estuvieron en clara contradicción con las palabras de las Escrituras, tal como encontramos en el Antiguo Testamento. ¡Qué mala comprensión de lo que Jesús dijo! Dicen que Jesús incluso pone sus palabras por encima de las palabras de las Escrituras. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo, has oído que se dijo, pero yo os digo. Y aparentemente suena como si fuese real. Pero cuando Jesús pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no estaba tratando de abandonar o abolir el Antiguo Testamento, como lo afirman algunos intérpretes. Por el contrario, estaba respondiendo a varias interpretaciones de las Escrituras y a las tradiciones orales que eran utilizadas por algunos intérpretes de su época para justificar el comportamiento hacia las demás personas que Dios no tolera y jamás ordenó, como el odiar a los enemigos. Jesús no abolió el Antiguo Testamento de ninguna manera, ni tampoco disminuyó su autoridad en ningún grado. Todo lo contrario. Fue al Antiguo Testamento y allí lo citó. Y de hecho nos prueba el Antiguo Testamento y nos llevaba al Antiguo Testamento para mostrar quién es Él. Lo cierto es que intensificó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. Y Dios no cambia. Dios es fiel, Dios es leal. Y el Antiguo Testamento está dado como una base. El Nuevo podemos comprenderlo si estudiamos el Antiguo. Y nunca vamos a comprender el Nuevo si no tenemos la base del Antiguo. Usar la autoridad de Jesús para descalificar las Sagradas Escrituras o para denigrar algunas partes de la Biblia diciendo que no son inspiradas es quizás una de las críticas más sutiles y aún más peligrosas de las Escrituras, porque se lo hacen en el nombre de Jesús y hay tantas cosas que se hacen en el nombre de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es lo que dio mucha autoridad a las Escrituras, que en su día consistían solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia necesitamos para saber cómo debemos considerar también nosotros al Antiguo Testamento? Lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, Jesús siempre lo sostuvo como una guía responsable y confiable. De hecho, Él declara sin dobleces en el mismo Sermón del Monte, que eso no es otra cosa que la explicación de los 10 mandamientos. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, enseñaros a cumplir porque estaban llenos de tradiciones que estaban por encima de la palabra de Dios. Y continúa diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Por eso pregunto, ¿cuáles son algunas de las doctrinas claves que hasta el día de hoy encuentran su base en el Antiguo Testamento? Piensa, por ejemplo, la creación, la caída. ¿Qué otras verdades cristianas cruciales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo Testamento? Básicamente todas las doctrinas. Aún en el libro de Génesis están todas las doctrinas. ¿Sabes que nuestras vidas tienden a ser agitadas y estar llenas de tensiones y estrés? A veces tenemos que trabajar duramente solo para sobrevivir y poner alimento sobre nuestra mesa. Otras veces, aun cuando tenemos satisfechas las necesidades de la vida, entramos en una carrera, en un vórtice de locos porque queremos cada vez más y parece que no hay límites. Queremos las cosas que suponemos que nos harán estar realizados o felices. Pero como nos advierte Salomón en el libro de Eclesiastés, eso no siempre sucede. Por el motivo que sea, es posible que estemos tremendamente ocupados, eternamente ocupados, por lo que es muy fácil en medio del ajetreo que desplacemos a Dios. No es que no creamos en Él, sino que no pasamos tiempo de calidad leyendo, orando y acercándonos al Señor que tiene tu aliento en su mano. Y lo primero que sufre es la vida espiritual. Lo demás puede esperar. El trabajo, allí está, seguimos. Las relaciones entre uno y otro, todas las actividades las seguimos comúnmente, pero lo primero que falla es el área espiritual. Y si eso falla, todo el edificio se viene abajo. Por eso tenemos que tomar tiempo para fortalecer el área espiritual para que todo lo demás tenga sentido. Puede que estemos distraídos por otras cosas como para experimentar un tiempo de calidad con Dios. Todos necesitamos momentos en los que reduzcamos el vértigo para encontrarnos con nuestro Salvador Jesús. ¿Cómo podría hablarnos el Espíritu Santo si no hacemos una pausa para escucharlo? Los momentos especiales de calma con Dios leyendo su palabra y en comunicación por la oración son la fuente de nuestra vida espiritual. Escucha lo que dice el salmista, Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hermosos textos. ¿Y qué nos enseñan sobre los momentos de tranquilidad con Dios? ¿Por qué son tan importantes esos momentos? Es que si amas a alguien, disfrutas pasando tiempo a solas con esa persona querida, ¿no es cierto? Elige un lugar en el que puedas leer y meditar sobre la palabra de Dios sin interrupciones. En nuestra vida tan agitada, esto puede dar resultado solo si reservamos deliberadamente un periodo de tiempo específico para este encuentro. Y a menudo, el comienzo del día es el mejor para estos minutos de tranquilidad y reflexión. Tales momentos antes de que comience el día de trabajo pueden convertirse en una bendición para el resto del día, porque los valiosos pensamientos que obtengas te acompañarán durante muchas horas. Pero debes ser creativo para encontrar el tiempo de calidad adecuado que necesitas para encontrarte con Dios sin interrupciones. Otras personas los prefieren hacer en la noche antes de descansar, irse con ese pensamiento a la cama. Pero el punto es estar conectados con el Dios viviente de la Biblia a través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque eso influye en la vida como nada más puede hacerlo y eventualmente contribuye a que seas más semejante a Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo tú y yo nos esmeramos para encontrar tiempo para estar a solas con el Señor? ¿Cómo son esos momentos y cómo te ayudan a conocer aún mejor la realidad de Dios y su amor? Y hay otro asunto bien importante, memorizar la palabra de Dios y cantar. Es una fórmula que sí da buenos resultados. Salmo 119,
11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar en el corazón, en la mente. La memorización de las Escrituras trae bendiciones multiplicadas. Dice la sierva del Señor que debemos llenar los pasillos de nuestra memoria con las promesas de Dios. Y cuando atesoramos pasajes preciosos de la palabra de Dios en nuestras mentes, podemos traer a la vida a lo que se ha recluido en la memoria y aplicarlo en circunstancias nuevas y cambiantes. Y el Espíritu Santo nos hará recordar. Y de esa manera la Biblia impacta directamente sobre nuestro pensamiento, nuestras decisiones, influye en nuestros valores y aún en nuestro comportamiento. Y al memorizar las Escrituras, le damos vida a la Biblia en nuestra experiencia diaria. Además, nos ayuda a adorar a Dios y a vivir una vida fiel de acuerdo con las Escrituras. Por eso recordar las Escrituras, palabra por palabra, es una tremenda protección contra los engaños y las interpretaciones falsas. Aprender las Escrituras de memoria nos permite citar las Escrituras incluso cuando no tenemos una Biblia al alcance. Y esto puede convertirse en un tremendo poder para el bien en situaciones cuando surgen tentaciones o cuando nos enfrentamos con adversarios y también cuando hay dificultades y adversidades. Recordar las promesas de Dios y concentrar nuestras mentes en la palabra de Dios en lugar de nuestros problemas eleva nuestros pensamientos a Dios, quien tiene 1000 maneras de ayudarnos cuando no visualizamos ninguna. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pregunto, ¿cómo al cantar la palabra de Dios podemos fijar y fortalecer su palabra en nuestras mentes? Es que cantar las palabras de la Biblia puede ser también una forma poderosa de memorizar el texto de las Escrituras. Al cantar las palabras de las Escrituras, y hay muchos himnos que son prácticamente una repetición de los textos bíblicos, se puede recordar más fácilmente la Biblia. Combinar las palabras de las Escrituras con bellas melodías las anclará en nuestros pensamientos con mayor firmeza y será una forma efectiva de disipar nuestros estados de ánimos ansiosos. Por ejemplo, mira qué ocurre en el mundo comercial. Eso estudia la mente humana. ¿Por qué escuchas cantos para promocionar productos? Porque saben que el canto es algo que se fija en la mente, algo que llega más rápido al subconsciente y de esa manera allí queda grabado. ¿Qué poder habría en nuestra mente, en nuestra vida si memorizásemos y cantásemos más los textos que aparecen en la palabra de Dios, que están tanto en el himnario como en otros coros? Los pasajes de las Escrituras conectados con melodías simples pero armoniosas pueden ser cantados fácilmente y memorizados aún por niños y adultos por igual. Las Escrituras fueron una inspiración para numerosos oratorios, sinfonías y otras músicas de forma mundial, de fama mundial, que han dado forma al pensamiento musical y a lo que los músicos, los compositores escribieron. Ha modelado e influido en la cultura cristiana a lo largo de los siglos. Las composiciones que elevan nuestras mentes y dirigen nuestros pensamientos a Dios y su palabra son una bendición maravillosa y una influencia positiva en nuestras vidas. Mira lo que dice la sierva del Señor en el Juárez. Dice, la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales y en nuestros cánticos de alabanza debemos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Sí, Jesús estaba ocupado curando personas y predicando buenas nuevas todo el día, pero sacó su fuerza espiritual de momentos de soledad, de caridad, de tiempo de calidad en oración y en contacto con Dios, recordando las promesas de las Escrituras. En nuestra vida agitada y ocupada, tenemos que planificar deliberadamente momentos tranquilos con Dios en los que no seamos interrumpidos, porque si no lo hacemos, nunca vamos a tomar tiempo. Va a haber otras prioridades. Tengamos tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios y que podamos orar. Porque tales momentos de tranquilidad nos darán fuerza y vitalidad
vitalidad espiritual que nada puede proporcionar. Y ahora sé que algunos dicen, lo importante es vivir en el Espíritu. Mantener la ley bíblica de no comer alimentos inmundos no es esencial para la salvación, siempre y cuando creas en Cristo. Y otros afirman, si viven juntos, aunque no estén casados, no es decisivo. Para ti como cristiano, siempre y cuando ames a Jesús, todo está bien. Yo pregunto, ¿dónde ves el peligro de esta línea de argumentación? Es colocarnos a nosotros como centro y no la palabra de Dios. ¿Por qué no es seguro ir en contra de las claras enseñanzas de las Escrituras, incluso cuando esto se hace en el nombre de Jesús? Mira lo que dice el conflicto de los siglos, el libro para nuestros días. Los últimos capítulos son impresionantes y aquí dice, el Espíritu no fue dado ni puede ser otorgado para reemplazar la Biblia, porque las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es el estándar por el cual toda enseñanza y experiencia deben ser probadas. Bueno, a la luz de lo que hemos estudiado durante estos 3 meses de lecciones de vida, ¿por qué crees que este principio es tan importante? ¿Qué quieres aprender de la forma en que Jesús estaba familiarizado con las Escrituras y de la forma en que siguió la palabra de Dios? ¿Cómo puede la Escritura convertirse en una parte integral de tu vida e influir en las decisiones que tienes que tomar? ¿Sí? Hay una cita más que siento tentado a leer y dice aquí, en Upward Look, dice, el ojo natural jamás puede contemplar el encanto y la belleza de Cristo, la iluminación interior del Espíritu Santo que revela al alma su verdadera condición desesperada, e impotente si no tiene la misericordia y el perdón del que cargó el pecado. La suficiencia de Cristo es lo único que puede permitirle al hombre discernir su infinita misericordia, su amor inconmensurable, benevolencia y gloria. Sí, y dice otra parte, porciones de las Escrituras, incluso capítulos enteros, pueden estar incorporados a la memoria para ser repetidos cuando Satanás llegue con sus tentaciones. Dios nos ayude a hacer de esto una realidad. Acompáñame en oración. Padre, gracias por tu palabra. Queremos dedicar tiempo para estudiarla, memorizarla, aplicarla y vivirla. Danos fuerza para esto, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, podríamos hablar mucho más del poder de la Biblia, pero es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Invita a otros a sintonizar este canal y recuerda que Dios está contigo. Tú vales mucho para Jesús, porque Él te ama más de lo que puedes imaginar.